Mi abuelo tenía una expresión bastante graciosa. Aquella expresión se refería a aquellos hombres que se la pasan viendo mujeres, coqueteándoles y en general siendo los más mujeriegos posibles. Él decía que eran hombres con ojos alegres. Al menos para mí, cuando solo era un niño, era algo gracioso. ¿Y quién lo diría? Yo mismo terminé convirtiéndome en un hombre de ojos alegres. Y precisamente por eso fue que pasé por aquella experiencia traumática. Buenas noches a todos los que escuchan este canal. Mi nombre es Alexander Jiménez. Tengo 32 años y desde ya hace unos 8 años me dedico a conducir camiones de carga pesada. Ser un hombre de ojos alegres no es exactamente un orgullo, pero uno es como es y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Así que simplemente soy fiel a lo que soy, o eso es lo que pienso. ¿Hay algo malo con eso? La verdad, no lo creo en lo más mínimo, aunque entiendo que hayan personas que no estén muy de acuerdo con esto. Podría contarles cómo me convertí en esta clase de hombre, que repito, no soy alguien malo, solo alguien honesto. Pero en sí, no creo que en este punto sea relevante contarles sobre ello. Pero lo que sí quiero aclarar es que después de aquella situación que pronto les contaré, decidí controlarme un poco. Esa vez estaba conduciendo por una carretera sinuosa en la región de San Martín, en Perú. No puedo decirles exactamente por cuál, porque, para empezar, ni siquiera soy de aquí. Simplemente la situación en mi país me empujó a venir hasta aquí y trabajar en eso. Soy de Venezuela y soy de los pocos afortunados que han logrado conseguir un buen empleo que pague bien en vista de la situación de mi país que me obligó a emigrar hace ya varios años. En sí, lo único que hago es seguir la ruta marcada en el GPS por la empresa a la que trabajo y me encargo de cumplir con los tiempos y las fechas de entrega. Suena sencillo y en sí no es que sea exactamente un trabajo difícil. Sin embargo, tampoco es como si fuera el más fácil del mundo, pues manejar uno de estos camiones o monstruos, como les dice mi hijo, requiere de habilidad y concentración. En la carretera tienes que estar al pendiente de todas las posibles variables que surjan. Debes estar pendiente de los vehículos que se atraviesan en tu camino, o tal vez de los transeúntes que pasan, o alguna situación que te obligue a detenerte. Y por cierto, es básicamente una trampa mortal frenar en seco. Por esta razón nunca conduzco a altas velocidades, pues no tienes ni la menor idea de lo que pueda pasar. Por lo cual, aún de noche, y a pesar del tráfico, no me gusta conducir a más de 80 kilómetros por hora. Aquella vez ya eran casi las 12 de la noche, y ya solo me faltaban unos 40 minutos, tal vez una hora, para llegar a la posada donde estaba programado que tomaría mi descanso nocturno. Recuerdo que los únicos vehículos sobre la carretera eran el gran camión que yo estaba conduciendo y un pequeño auto que iba adelante, el cual no tardó mucho en tomar velocidad y alejarse, dejándome totalmente solo en aquel tramo de carretera. Unos minutos después de que aquel pequeño auto desapareciera de mi vista, vi a alguien a lo lejos parado a un lado de la carretera. Probablemente estaba pidiendo un aventón, pero detenerse a tal hora en una oscura y sola carretera para subir a alguien a tu vehículo no es exactamente una buena idea. Sin embargo, hubo un pequeño pero no tan importante detalle que noté en cuanto me acerqué. Esa persona era una mujer, y no cualquiera, sino que era increíblemente hermosa. Aún a lo lejos y con apenas iluminación de las farolas de mi camión, podía notar la desbordante sexy figura que tenía. Obviamente, como cualquier otro hombre de ojos alegres, mi razonamiento se fue por la borda en cuanto vi a una mujer de semejante calibre, y lentamente empecé a bajar la velocidad hasta que finalmente me detuve justo donde aquella hermosura estaba de pie. Ella rápidamente abrió la puerta del pasajero y me preguntó hacia dónde iba. Yo le dije que iba directo hacia la posada que estaba un poco más adelante, y ella de inmediato casi me suplicó para que la llevara hasta ahí, para que ella pudiera usar un teléfono. Yo por supuesto le dije que se subiera de forma mecánica, mientras mi inquisitiva mirada se dirigía a la increíble figura de aquella mujer. No creo que pueda dar muchos detalles, pero sí puedo decir que su cuerpo tenía unas curvas increíbles.
Era el modelo perfecto 90-60-90. Ella, totalmente agradecida, se montó al camión y yo reanudé la marcha. Todo parecía normal. Yo intentaba saber solo un poco más acerca de ella, así que propuse distintos temas de conversación para lograr mi objetivo. Sin embargo, en un momento, ella estaba visiblemente mal. Su rostro se tornó pálido y de repente empezó a sujetar su boca con una mano y su estómago con otra. Después de un pequeño momento, ella no pudo resistirlo más y me pidió que me detuviera. Bueno, la carretera por la cual estaba conduciendo en aquel momento era sinuosa. Estaba llena de curvas, así que esto era probable que pasara, y más considerando que por la apariencia de esta mujer y su forma de vestir, se notaba que no era el tipo de persona que estaba acostumbrado a tomar viajes por carretera. No me quedó más opción que detenerme, pues no quería que ella soltara todo dentro de la cabina. Al fin y al cabo, el que iba a terminar limpiando todo eso no era nada más que yo. Y por más bonita que era aquella mujer, no era algo que estuviera dispuesto a hacer. En cuanto me detuve, ella apresuradamente se bajó del camión. Estuvo a punto de caerse, pero afortunadamente lo logró a tiempo. Y así empezó a salir arcoíris de su boca. Parecía que en serio se había enfermado, pues ya llevábamos ahí parados unos 8 o 10 minutos, y ella seguía en aquello. Afortunadamente pareció que había terminado con ello, y de nuevo se subió a mi camión. Lo primero que noté en cuanto ella volvió a sentarse a mi lado, es que de sus carnosos labios salía una pequeña línea negra. Yo me pregunté si acaso era posible que una persona expulsara eso de su cuerpo. Supongo que en verdad estaba bastante enferma, así que le dije que se limpiara. Pero ella, en vez de limpiarse, con su dedo recogió lo que había quedado colgando y simplemente se lo tragó. Fue algo totalmente asqueroso. No expresé mis opiniones acerca de ello y simplemente reanudé la marcha hacia la posada. Sin embargo, el comportamiento de aquella mujer empezó a ser, ¿cómo lo digo?, extraño. Supongo que esa es la palabra correcta para describirlo. Primero empezó a moverse de formas extrañas, a mirarse al espejo y hacer como si estuviera hablando con otra persona. Luego empezó a gritar y decía todo tipo de cosas peculiares. Créanme cuando les digo que su comportamiento no encajaba con la increíblemente hermosa y sexy apariencia que tenía. En ese momento, lo único que pensaba era, por Dios, ¿a qué clase de loca subí a mi camión? Después de todos esos raros comportamientos, ella de la nada empezó a tocar mi brazo y luego mi entrepierna, para finalmente darme una caricia en el rostro, dejando de súbito su inusual comportamiento. No voy a negarlo, eso fue demasiado extraño e increíblemente tentador. Sin embargo, había otro detalle, y es que su piel estaba exageradamente fría. Entiendo que ella haya estado demasiado tiempo en el frío de la noche ahí parada pidiendo un aventón, pero créanme cuando les digo que aquel frío no tenía ningún sentido. Era casi como si, no sé bien cómo decirlo, pero realmente parecía como si sus manos fueran las de un cadáver. Así de frías estaban. Sin embargo, parece que esto no le importó mucho a mi amigo de abajo, pues ya se había despertado con aquellas insinuaciones tan directas. Sin embargo, yo estaba reacio. Aquellos comportamientos que había tenido la chica en mi carro no eran para nada normales. Intenté resistirme todo lo que pude, hasta que ella me dijo algo que no pensé que saldría de su boca. Me dijo que si era posible que ella pudiera darme un abrazo. Y ahí fue cuando ya no pude resistirlo. Ella se lanzó hacia mí y me besó. Yo estaba encendido, y ella lo sabía. Estuvimos varios minutos intercambiando besos. Yo me empecé a desvestir y ella intentó hacer lo mismo. Me dijo que yo tenía un corazón muy grande, lo suficientemente amable como para recogerla y ayudarla, algo que nadie en la carretera había hecho hasta ahora. Yo sabía que no lo había hecho por amabilidad. Lo hice porque aquella chica era hermosa, un espectáculo, y no podía creer que en ese momento estuviéramos a punto de convertirnos en uno.
Estaba a punto de iniciar. Ella me abrazó con fuerza, cuando de repente sentí algo en mi espalda, un dolor abrumador al lado de mi hombro y cuello, y luego sentí cómo me arrancaban la piel. En ese momento yo la empujé y miré mi hombro izquierdo. Estaba lleno de sangre, y cuando volteé a ver a aquella chica, tenía algo entre sus labios. Era sin duda un gran pedazo de piel y carne. Ella, esa loca, me había mordido y me había arrancado un gran pedazo de carne. Pero lo más aterrador es que lo masticaba y se lo tragaba como si fuera un delicioso snack. Y su cara era de una satisfacción pura. La sangre no paraba de brotar de mi hombro. Yo le dije que qué demonios había sido eso, que si acaso estaba loca. Pero ella sonreía, pasándose la lengua por sus labios, dando a entender lo delicioso que había sido para ella, y me preguntó si podía darme otro abrazo. Le exigí que se bajara ahora mismo de mi camión, pero ella, con una expresión de confusión, empezó a preguntarme por qué haría eso, si ella se estaba divirtiendo mucho, y acto seguido comenzó a reírse como una lunática. Ella se veía como una mujer frágil. Si recurría a la fuerza, podría sacarla fácilmente de mi camión, puesto que yo era un hombre alto y corpulento. Sin embargo, había un detalle que me hacía imposible realizar esto. Estaba totalmente aterrorizado. Así que lo único que hice fue abrir la puerta del conductor y salir corriendo. El dolor era insoportable. La cabeza me dolía y todo mi cuerpo se sentía aletargado. Es como si hubiera sido drogado o algo así. Ahora que lo veo desde otra perspectiva, se me viene a la mente que tal vez aquella cosa negra que salía de su boca era una especie de veneno. Un veneno que poco a poco hacía que me moviera más torpe y lento. A los pocos metros caí al suelo en la carretera, y en cuanto miré hacia atrás, ahí estaba ella detrás de mí. Ella no perdió el tiempo. Se arrojó sobre mí y empezó a morderme. Primero recibí una gran mordida en mis costillas, luego un par de mordidas más en mi brazo derecho, y finalmente una mordida en mi hombro izquierdo, justo donde me había mordido al principio, llevándose de nuevo otro gran trozo de carne. No sé qué rayos ella tenía en la mandíbula ni de qué estaban hechos sus dientes, pero en cada lugar donde ella mordió, me dejó una herida profunda o directamente me arrancó un buen trozo de piel y carne, lo cual, créanme, es algo increíblemente doloroso. Yo intentaba defenderme, pero como dije al principio, por alguna razón estaba demasiado débil. Mordió mi brazo derecho una vez más. Yo extendí mi mano izquierda en la calle tratando de buscar cualquier cosa para defenderme. Ella se alistó para darme el mordido de gracia. Con ambas manos cogió mi cabeza y la volteó hacia un lado, dejando expuesta la zona del cuello. Y justo antes de que me mordiera, yo usé lo poco que me quedaba de fuerzas para darle con una roca que había encontrado en la carretera y le impacté un golpe directamente en la sien. La verdad, tuve mucha suerte de haberme encontrado una roca que encajara en mi mano justamente en ese instante. Ella quedó aturdida. Inmediatamente me levanté como pude y salí corriendo a trompicones hacia el camión. Logré subirme y cerrar la puerta con llave justo antes de que ella pudiera agarrarme. Ya no era la misma chica hermosa que había visto en la carretera. Tenía su cara toda ensangrentada. Ahora parecía un verdadero demonio. Inmediatamente encendí el camión y me largué de allí. No sé cómo fui capaz de manejar tanto tiempo. Supongo que fue por la adrenalina. A los pocos minutos llegué a la posada. Lo dejé en el estacionamiento como pude y llegué tambaleándome hasta la recepción, hasta que todo se puso negro. Cuando me desperté, estaba en la cama de un hospital de un pueblo cercano. Aparentemente la recepcionista llamó a emergencias y me llevaron hasta ahí. Según lo que dijo el doctor, había perdido demasiada sangre, así que tuvieron que hacerme una transfusión. El doctor me dijo que había tenido mucha suerte, puesto que mi sangre era AB positivo.
Es decir, que podía recibir transfusiones de sangre de cualquier tipo. El médico también me dijo que habían encontrado en mi sangre algún tipo de sustancia, algún tipo de químico extraño, algo que hacían que mis músculos se pusieran rígidos o algo así. Eso fue lo que me dijo. La verdad es que me explicó un montón de términos complicados, pero a decir verdad, en lo único que estaba mi concentración en ese momento era en la linda enfermera que estaba a su lado. Sí, lo sé, soy una porquería, pero no lo podía evitar. Sin embargo, al verla, solo me hizo recordar a aquella lunática que estuvo a punto de matarme. Y bueno, por primera vez en mi vida, me contuve de decirle algo a alguna mujer bonita. Después de esto, la policía llegó y me hizo varias preguntas. Y sabiendo que jamás me iban a creer lo que en realidad pasó, les dije que me había atacado a un animal salvaje mientras me había detenido para fumar un cigarrillo, pero que no había logrado identificarlo. Honestamente hablando, esa experiencia fue por mucho la más traumática y aterradora que he podido experimentar en toda mi vida. Y estoy más que seguro que nunca jamás en mi vida voy a recoger a alguien que esté haciendo autostop en la noche, no importa que sea la mujer más linda del mundo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Si ha sido así, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y no olvides comentar si has pasado por alguna experiencia paranormal. Nos encantará leerte. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. Antes de iniciar, me gustaría preguntarles, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por ayudar a un total desconocido? ¿Lo ayudarían sabiendo que se puede meter en problemas? Y si, además de eso, el desconocido fuera un niño, ¿cambiaría esto su respuesta? Buenas noches a todos. Es para mí un gusto saludar a toda la comunidad que fielmente escucha este canal. Me alegra mucho de ser quien tenga la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Me llamo Daniel. Tengo 36 años y soy conductor de camiones desde que tengo unos 24 años. Ya mal contados, llevo unos 12 años seguidos en este oficio. Durante estos 12 años, puedo decir con total orgullo que jamás he tenido un problema realmente significativo o alguna situación que interfiera directamente con mi trabajo. Siempre he sido muy profesional y me preocupo a diario por mejorar la forma en que hago mi trabajo cada día. Podría decir que llevo 12 años perfectos. No puedo decir que no me hayan pasado cosas pequeñas como problemas mecánicos y percances menores, pero jamás un accidente a gran escala. Pero claro, esto podría decirlo con seguridad si saco aquella ocasión de la ecuación. Yo estaba conduciendo entre las ciudades de Mocoa y Pasto en mi país, Colombia, y en el lugar en el que estaban cargando el camión, tuvieron algunos retrasos y problemas logísticos, por lo cual tuve que conducir de noche para cumplir con los tiempos de entrega. Realmente no es que me guste conducir mucho de noche. Cuando tienes un camión pesado se hace muy difícil fijarse en todos los detalles alrededor de la noche, y este tipo de vehículos requiere de mucha concentración a la hora de conducirlos. Además, esta carretera en la que estaba tenía una particularidad. Atraviesa la densa zona amazónica del sur de mi país, y aunque puede ser algo realmente hermoso de ver, digamos que es muy posible encontrarse con animales salvajes ahí, tanto inofensivos como peligrosos. Podría decirse que conduciendo no hay mucho peligro que digamos, pero hay ocasiones en las que estos cruzan la carretera y puedes llegar a atropellarlos accidentalmente. Lo preocupante de esto es que el gobierno de mi país se preocupa mucho por la protección de la flora y fauna, así que en el peor de los casos, incluso puedes llegar a ir a la cárcel si has tenido algo que ver con la muerte de un animal salvaje. Como podrán notar, es muy recomendable no detenerse en este tramo de carretera y tampoco conducir exageradamente rápido. Sin embargo, en aquella ocasión, tuve un problema que no pude evitar. Tenía unas ganas realmente inigualables de orinar. Estuve ocupado todo el día y no tuve la oportunidad de ir al baño correctamente. Así que en algún punto iba a pasar esto.
Estaba en una zona algo peligrosa, pero no pude evitarlo. Era parar a ir a orinar a un árbol o ensuciar el asiento y mis pantalones. Así que la opción a elegir era obvia, ¿verdad? Me dije a mí mismo que si ponía suficiente atención, no pasaría nada. O al menos, ese fue mi razonamiento para bajarme y buscar un árbol para hacer lo mío. El tráfico a semejante hora de la noche era realmente bajo, al punto que en ciertos tramos de carretera, mi camión era lo único que podrías ver a kilómetros de distancia. Si simplemente orinaba sobre los arbustos, debía estar bien. Pero realmente no quería pasar alguna vergüenza si algún automóvil pasaba y me veía, por lo que elegí una distancia prudente para hacer lo mío, y fue todo un alivio cuando lo hice. Pero de pronto, un sonido me llamó la atención. Se escuchaba la voz de un niño llorar. Puede que fuera otra cosa, quizás el ruido de algún animal que sonaba similar al llanto de un niño, pero no estaba para nada dispuesto a dejarlo pasar. Me pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Pueden imaginarse el remoto caso de un niño perdido en medio de la selva? Solo pensarlo era aterrador. El niño estaría corriendo demasiado peligro, así que inmediatamente me apresuré al camión por una linterna. Era una potente linterna que siempre cargaba conmigo por si acaso. Regresé para revisar el lugar de donde provenía el ruido. Estuve buscando el origen del llanto por un buen rato, hasta que finalmente encontré lo que estaba buscando. Efectivamente, era un niño. Estaba llorando, aunque no lo hacía demasiado fuerte. Estaba en posición fetal, sentado en el suelo con su rostro entre sus rodillas. Obviamente iba a ir directo a ayudarlo, pero justo en ese momento, casi a 1 metro de distancia del niño, había una serpiente. Eso hizo que me detuviera en seco. Afortunadamente la luz que traía asustó al animal, pues una vez se vio envuelta en la luz de la linterna, se apresuró a irse en la dirección contraria, y con el miedo de que algo más pudiera hacerle daño a aquel niño, sin avisarle, lo tomé del brazo, lo cargué y lo saqué del interior de ese peligroso bosque. El muchachito forcejeó todo lo que pudo, pero no estaba dispuesto a explicarle el por qué lo estaba sacando de la selva, estando aún ahí adentro. Por lo que, en cuanto estuvimos justo al lado de mi camión, ya fuera de esta, lo bajé al suelo y lo tranquilicé, diciéndole que no iba a hacerle daño. Noté que el chiquillo incluso tenía la ropa rota. Le pregunté qué hacía en ese lugar. Él respondió que se había escapado de su casa, que vivía con su abuela, pero él tenía miedo y salió corriendo. Me dijo que él y su abuela vivían en lo profundo de la selva, en un lugar que, según lo que él me describía, era muy probable que ningún citadino pudiera llegar a conocer. El niño me rogó que lo ayudara, así que pensé en llevarlo a alguna estación de policía en cuanto llegara a Pasto. Yo me tomé esta tarea como si este niño fuera mi verdadero hijo, ya que más o menos tenía un hijo de la misma edad, y haberlo visto en aquella selva a punto de ser mordido por una serpiente me rompió el corazón. Justo cuando lo subí al camión y cerré la puerta del pasajero, escuché una fuerte voz que provenía de algún lugar dentro de esa densa selva. Parecía la voz de una mujer mayor, pero era bastante fuerte. Gritaba el nombre de Martín. Y en efecto, ese era el nombre de aquel niño. Se lo había preguntado hace unos momentos, así que supuse que la persona que lo estaba llamando era su abuela. Yo me alegré, pues si un familiar había venido a rescatarlo, tendría que entregárselo y problema resuelto, ¿verdad? Además, el niño debería estar muy feliz de volver a casa. O eso pensaba, puesto que el niño, ahí sentado en mi camión en el asiento del copiloto, se encogió de miedo. Así que supe de inmediato que algo malo estaba pasando. No lo pensé 2 veces. Tenía que llevar a este niño a la policía. Así que rápidamente me subí al camión y empecé a conducirlo. Martín seguía asustado. Yo le dije que se calmara y que todo iba a estar bien. Pero él me dijo que debíamos apresurarnos, ya que su abuela siempre sabía dónde estaba y no iba a tardar en aparecer. El niño dijo esto con una voz quebradiza y temblando. Era obvio que no llevaba una vida exactamente feliz,
así que intenté tranquilizarlo, diciéndole que todo estaría bien y que no dejaría que nada le pasara. Pero justo en ese momento, el niño, con su temblorosa mano, señaló al frente totalmente asustado, y en cuanto me fijé, apareció una mujer mayor de piel oscura en medio de la carretera. Usaba un vestido blanco, tenía el cabello liso y alborotado, y aunque estaba un poco lejos, podía notar que tenía las uñas realmente largas. En cuanto la vi, quedé muy sorprendido, pues habíamos recorrido ya bastantes metros, y era imposible que aquella mujer hubiera corrido dentro de la selva hasta alcanzarnos y ponerse delante del camión. Pero esto no fue todo. Ella dio un grito realmente ensordecedor, algo que hacía que me dolieran mis oídos. Gritaba el nombre de Martín. Martín lloraba y temblaba a mi lado, y al mismo tiempo me suplicaba que no me detuviera por nada del mundo, que lo llevara consigo y que no dejara que aquella mujer lo alcanzara. Yo me pregunté qué experiencias tendría que haber atravesado este niño para negarse tan rotundamente a regresar con su familia. No parecía ético lo que estaba a punto de hacer, pero si podía liberar a este niño del problema en el que estaba, asumiría sin dudar las consecuencias. Muchas personas dicen que el fin justifica los medios, y esta era claramente para mí una ocasión de esas. En ningún momento quité el pie del acelerador. Aquella mujer seguía gritando el nombre de Martín. Pensé que iba a arrollarla, pero en el último segundo, ella se arrojó hacia un lado con fuerza y salió rodando por la carretera. Sin duda alguna había sufrido un gran revolcón. La verdad, no me siento orgulloso de lo que hice, pero habría librado a Martín de su tormento. O al menos, eso fue lo que pensé. Pues en cuanto llegamos a la estación de policía principal en la ciudad de Pasto, resultó que aquella mujer a la que supuestamente había arrollado estaba ahí esperándonos. Inicialmente me trataron como un secuestrador, pero en cuanto vieron la reacción del niño a no querer despegarse de mí, comenzaron a hacerle preguntas y finalmente decidieron separar al niño de su abuela y ponerlo al cuidado del gobierno. La mujer, que se suponía era su abuela, estaba furiosa. Se acercó a mí y me sujetó del brazo con ambas manos y me dijo que yo le había quitado todo y que ahora ella iba a tomarlo todo de mí. En cuanto me soltó, había una extraña marca en mi brazo, la cual parecía un pequeño tatuaje de un árbol. Y después de aquello, pasaron un montón de desgracias en mi vida. Estuve a punto de quedarme sin trabajo porque la empresa casi entra en bancarrota. Mi madre enfermó de cáncer. Mi hijo estuvo hospitalizado varias veces. Y mi esposa tuvo un accidente automovilístico bastante grave que la dejó en coma por varios meses. Mi suegra, después de ver todos los desastres que había caído sobre mi familia, me llevó con una mujer que se supone que era adivina o algo así. Y aquella mujer de inmediato identificó aquel pequeño tatuaje como la causa de todo. Ella me dijo que esa era la maldición de la bruja de la selva, pero que afortunadamente para mí había llegado al único lugar del país en el que eran capaces de ayudarme a deshacerme de esta cosa. Pero al mismo tiempo me advirtió que iba a ser realmente doloroso. Obviamente no le creía nada de esto, pues era bastante escéptico con aquello de las brujas y la magia negra. Sin embargo, en aquel momento estaba desesperado. Y uno a veces por la desesperación busca ayuda en cualquier parte. Así que estaba dispuesto a intentar lo que sea que me ayudara. Extendí mi brazo. Aquella mujer vertió un polvo que me hizo que me doliera el brazo. Y ahí presencié algo increíble. El tatuaje parecía como si hubiera comenzado a moverse, como si fuera alguna especie de bicho extraño. A medida que pasaba el tiempo, se movía más violentamente, lo cual hacía que me doliera cada vez más el brazo. Aquella adivina incrustó sus uñas en mi piel y sacó algo totalmente asqueroso. Era una especie de cempiezo o algo así. Inmediatamente la mujer tiró esa cosa al fuego y me pareció escuchar el grito de la abuela de Martín en ese momento. Justo después de aquello tomó unas cuantas hierbas, las molió en una especie de tazón de barro algo extraño
y las puso en la herida que ella hizo para sacar aquel extraño tatuaje. En ese momento, la adivina me dijo que todo debería comenzar a regresar a la normalidad de forma lenta y progresiva, y que la herida que tenía en el brazo podría tratarla de forma normal, pero que por nada del mundo intentara volver a involucrarme con la bruja de la selva. Todo pasó como la adivina dijo, y unas cuantas semanas después de aquello, me di cuenta en realidad que la supuesta abuela de Martín había raptado al niño de sus padres, siendo solamente un bebé, puesto que de alguna forma la policía los había encontrado. Me di cuenta de esto porque los mismos padres se pusieron en contacto conmigo y me lo agradecieron. Todo esto fue muy extraño, pero sin duda alguna, si pude rescatar a un niño de semejante problema, no me arrepiento de nada de lo que pasó.